Estamos emocionados. Sí. De hecho, tuvimos que separarnos porque estábamos llorando de la emoción ya. Pobre. Una presión le metíamos. Bienvenida con nosotros, Romina De Luca. Muchas gracias por estar. Por invitarme. No, por favor. De hecho, les hacía el chiste de que ¿quién los va a emocionar? O sea, va a venir otra persona, no sé, a hablar. Bienvenida, gracias por venir hasta acá. No, gracias a ustedes. Sí. Hasta la otra parte del conurbano. Claro. Gracias. Bueno, queríamos pedirte, que yo en persona, pero bueno. Luego parte del equipo del pedido, pero no, quería pedirte si te puedes presentar brevemente para nuestra audiencia. No son todos puaners, o sea, puaner le decimos a aquellos egresados, egresadas de Filosofía y Letras de nuestra facultad, nuestra casa de estudio. Tranquila, lloraba. Hay que dar un ansiolítico. Bueno, ahí te doy un calmante, profe. Porque puan. Claro. Si te puedes presentar, Romina, bueno, como para no, nuestra audiencia. Yo cuando me dicen que me tengo que presentar, yo siempre digo que soy docente investigadora. Soy, como vos bien decís, Natalia, soy graduada de la Facultad de Filosofía y Letras, soy historiadora de formación y empecé a investigar cuando era todavía estudiante de la facultad, ya hace más de 20 años. No me quemé. No tengo rollo con la edad, así que lo puedo decir tranquilamente. Bien. Así que, y bueno, en realidad empecé a investigar. Yo formo parte de una organización, milito en una organización que hoy se llama Vía Socialista, antes era Razón y Revolución, que tenía un centro de estudios, el CEIX, el Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales, que, agrupa un conjunto, de investigadores y de colegas, que la preocupación que teníamos es cómo poder entender las grandes características de la sociedad argentina, entendiendo que si uno quiere transformar la realidad, tiene que conocerla. Uh-huh. Y en ese sentido, obviamente desde una perspectiva socialista, ¿no? Claro. Sí, la verdad que aclarar porque por las dudas. ¿No? Por las dudas como para... Mira, yo soy profe de matemáticas. O sea, todo lo que vos decís yo voy procesándolo muy de a poco. Entonces ahí, una de las cosas que nosotros teníamos como caracterización es que en general, sobre todo dentro de lo que podríamos llamar generalmente el campo del marxismo, del materialismo histórico, en realidad no había un programa de investigación y de conocimiento de la sociedad argentina, y eso se reemplazaba por, los clásicos, digamos, Marx, Engels, Lenin, Trotsky, dijeron en algún lugar una línea de Argentina y entonces se aplica. Y en realidad, digamos, suponiendo o concediendo que eso estuviera bien, no nos hablaba de la Argentina hoy que uno quería conocer y transformar. Ahí se abren, ya hace más de 30 años, digamos, Razón y Revolución arrancó como una revista de teoría, de política y de propaganda. Se abrieron distintas líneas de investigación que tenía que ver con, establecer como las bases del conocimiento, de entender cómo funciona la sociedad argentina, y se abrieron distintos grupos de investigación sobre procesos de trabajo, clase obrera, para poder entender las características de la clase obrera en Argentina, si Argentina era un capitalismo desarrollado o incompleto, y entonces toda una línea de investigación y de análisis sobre Revolución de Mayo, un grupo sobre economía y también uno sobre educación, que es donde, digamos, ahí yo empecé a intervenir. Y soy docente de la Facultad de Filosofía y Letras, fui docente de media en escuelas secundarias y en escuelas de jóvenes y adultos. Y formo parte también del CONICET, con todos los problemas de ajuste. ¿No? Me recuerda algo. Que tiene el CONICET. Me dedico básicamente a investigar política educativa, historia de la educación, política educativa, en general haciendo algo muy disruptivo dentro del campo de la educación, que era poder mirar periodos de largo plazo y poder entender, cuáles son las tendencias o los procesos que afectan al sistema educativo argentino, entendiendo que la escuela está ubicada espacialmente
es decir, forma parte de una sociedad concreta, y en este caso la sociedad argentina, y sobre todo en el periodo que yo he tomado históricamente, que es mirar la segunda mitad del siglo XX, tenía que ver con un proceso de descomposición de la sociedad argentina y del capitalismo en Argentina, ¿no? Entonces, de alguna manera, como pregunta del presente, era intentar pensar, bueno, cuál era la crisis educativa y la naturaleza de la crisis educativa, entendiendo, digamos, que lo que le pasa a la escuela tiene que ver con un proceso que acompaña a la sociedad. Por supuesto que hay especificidades y cosas puntuales como para poder analizar en materia de política educativa, pero de alguna manera no podemos entender, digamos, la crisis de la escuela si no ubicamos a la escuela en esto, en el marco de una sociedad, y de poder entender que hay tendencias de la sociedad que afectan al ámbito educativo. Y bueno, ahí se abrieron muchas líneas, digamos. Muchas preguntas, muchas. ¿Vieron ustedes 2 más 2, 4? Yo pensaba que la escuela estaba mal porque hace 150 años nos sentábamos los pibes de frente contra un pizarrón. Bueno, claro. Pero igual, nada más que por eso. Dentro de los bichos raros que yo soy dentro de este ámbito de la educación, que soy una especie, yo siempre digo, de hija no reconocida ni de la gente de ciencias de la educación ni de la gente de historia, ¿no? Bueno, me caracterizo por intentar pensar los datos, los números, las estadísticas. De hecho, me prestaron libros tuyos y dije, ¡opa! Una banda de números. Claro, acá hay alguien que hizo números, ¿no? Pero bueno, porque tiene que ver con esto. Los números en general son indicadores de una situación y necesitamos tomarlos como para poder pensar los distintos problemas. Entonces, bueno, eso es, digamos, si tuviéramos que hacer una pequeña biografía dentro de este homenaje, eso es más o menos lo que podría decir. Y bueno, obviamente, no puedo seguir. Una investigadora, o sea, desde una perspectiva militante. Y eso yo siempre lo destaco porque es exactamente, porque habla de la identidad de uno también, y de cómo uno lo piensa, ¿no? Claro. Entonces, no siempre decía, no, yo lo miro de todos los aspectos. No, yo y está bueno que siendo investigadora te presentes primero como docente. Me gusta como esa articulación, pues sabemos que dentro del ámbito académico, en líneas generales, la gente de la investigación nos ve a nosotros como segunda categoría. Sí, y te diría más dentro de las ciencias de la educación, que en general, digamos, es gente que mira la escuela desde un gabinete en algún ministerio, ubicado en el escritorio de algún ministerio, en una esfera superior a totalmente el aula. Sí, digamos, y bueno, de hecho buena parte, digamos, de las cosas que ustedes estaban comentando antes, o inclusive de pensar el régimen académico, ¿no? Uno dice, bueno, hay cosas que en los textos escritos pueden sonar fantásticas y después tenemos que ver si son o no son aplicables, digamos, a la realidad concreta en la cual vamos a intervenir. Totalmente. De hecho, en los profesorados, cuando vas a empezar los textos de pedagogía y eso, decís, wow, funciona así, pero voy a laburar esto, es re fácil. Es como todo está muy... Innovar, claro. No está bueno innovar. Bueno, de acá venía, cuando pensamos un poco las preguntas, ¿cómo ves vos desde tu perspectiva docente e investigadora la escuela hoy? En términos... Los que quieras, ¿no? Puede ser sociales. Vos acomodarlo al punto que vos necesitas acomodarlo. Porque podemos estar hasta las 6 de la tarde. Claro, hasta aquí ahora termina el programa. Porque puedo seguir. Claro. No, a ver, me parece que va a sonar como un lugar común, pero me parece que no le quita veracidad a decir esto, que la escuela argentina está en una crisis muy profunda. Y en realidad lo que uno observa es que en las últimas décadas se ha convertido más en un espacio de contención y de guardería social que en un espacio educativo. Y me parece que eso tiene que ver, digamos, con ese proceso de crisis que afecta a la sociedad argentina, digo, como para dar números, indicadores, tomando solo los datos oficiales, 38 de cada 100 en Argentina son pobres, y eso en general 1 de cada 2 pibas y pibes son pobres, ¿no? Entonces el poder pensar que eso no impacta de alguna manera en la escuela, digamos, es una quimera, digamos, o sea, no se corresponde con la realidad. Y en ese sentido, digamos, me parece que este es como un aspecto central a tener en cuenta y que de alguna manera ordena toda una serie de discusiones o inclusive de realidades que afectan a la escuela, ¿no? Porque fíjense que pensaba el régimen académico o inclusive a lo largo de julio, y les diría, bueno, en los últimos
3 meses tal vez, digamos, apareció en agenda, que ya aparecía en la ley bases, esta idea de, bueno, hay que reformar la escuela secundaria, que el problema de la escuela tiene que ver con la crisis de su formato, ¿no? De la idea de que las nuevas tecnologías, la innovación, en realidad han dejado a la escuela en un lugar perimido, caduco, con un formato que no se adapta. Y en realidad me parece que, digamos, esto no nos ayuda a poder pensar cuál es el proceso que está atravesando la escuela, ¿no? Y que en realidad me parece que la clave está en entender en cómo lo que estamos viendo en la escuela hoy no tiene que ver con una crisis del formato, que me parece que es más una excusa que se busca para no encarar el problema de fondo, digamos, que atraviesa la escuela, y que, digamos, de alguna manera implica e impacta no solo en la salud docente, digamos, en que las pibas y los pibes, bueno, digamos, no quieren estar en la escuela o no lo ven como algo valioso, ¿no? Obviamente saben que ahí se juega algo importante y las familias también, digamos, ¿no? Entonces es como una situación muy contradictoria, pero si uno, digamos, piensa, bueno, cuáles son los mensajes que llegan a través de los medios de comunicación, o inclusive de escuchar a los directores generales de escuelas, supervisores, secretarios de educación, ministros en su momento, etcétera, etcétera, ¿no? Diciendo que, bueno, que en realidad la escuela ya no tiene ese lugar educativo y, bueno, de alguna manera eso también va haciendo mella, ¿no? Si lo dicen ellos... Claro, pero ahí me parece, digamos, que la clave está en pensar, ¿no? Para tomar de nuevo este indicador que les daba antes, que no es solo un número. Yo siempre, digamos, la pregunta que hago cuando se señala esto de que la escuela ya no es un espacio educativo, porque ahora las pibas y los pibes, digamos, bueno, no, porque van y buscan en internet y la inteligencia artificial y entonces les resuelve los problemas mejor que un docente. Primero me pregunto, dentro de esta sociedad que es Argentina, de esos 1 de cada 2 pibas y pibes, si efectivamente tienen esa realidad material, ¿no? Para acceder a eso, ¿no? Entonces me parece que además hasta inclusive el planteo está sesgado en términos de los sectores de la clase obrera, digamos, que habita en nuestro país, y también asociado al nivel socioeducativo y cultural de las familias, ¿no? Un dato que, nada, como para graficar esto, las pruebas a aprender, le preguntaron a los pibes, digamos, de 3er grado si había libros en su casa, digamos, y la mayoría, creo que el número era algo así como 8 de cada 10, tenían menos de 20 libros en su casa, ¿no? Y a nadie le leía. Y no, claro, y no leen, y no porque te dicen, no, porque yo lo resuelvo con el celular, sino porque ese hábito no existe. Claro. Entonces ahí lo que me parece es que lo que hay que pensar es si nosotros no defendemos a la escuela como ese lugar educativo, que en realidad, digamos, de alguna manera es el espacio de batalla para intentar limar un poco esa desigualdad social de origen en una sociedad de clases que distribuye el capital cultural y educativo de manera desigual. ¿Dónde va a ser? Si vos tenés en cuenta esto, que 1 de cada 2 pibas y pibes es pobre, que a lo mejor la familia tiene el mismo nivel educativo que esa chica o ese chico que está transitando la escuela secundaria. Entonces cuando se hablaba, por ejemplo, de la pandemia, no, la familia la acompaña. ¿En dónde lo acompañan, no? Cuando hay generaciones familiares de analfabetismo, ¿no? Más estructural, donde todo el tiempo. Entonces, bueno, me parece que de alguna manera este elemento de la crisis de la escuela, que tiene que ver con la sociedad, porque en realidad cuando uno lo piensa y decís, bueno, a ver, si en realidad el objetivo, ¿sí? Formativo, llamémosle como le llama el gobierno nacional, el capital humano, ¿sí? En realidad... Como lo llama no puedo ponerme de pie, es que no quiero. Si el capital humano en realidad, digamos, es una clase trabajadora cada vez más descalificada, ¿sí? Que además, inclusive hay todo un con discurso... menos, ¿no?, chances de poder desarrollarse. Menos capacidades, digamos, menos potencia, no hay una industria que requiere una mano de una fuerza de trabajo sí calificada. Bueno, la escuela acompaña, ¿no?, ese proceso de vaciamiento, ¿no?, de las capacidades y de la formación de
del conjunto de la población. Pero esto, digamos, que es un reflejo, me parece que debería hacernos pensar de, bueno, a ver, o sea, efectivamente tenemos un problema en términos de sociedad, ¿no? De la sociedad en la cual estamos viviendo, y también me parece que tenemos un problema en términos de lo que defendemos para la escuela, ¿no? Porque lo que uno observa, sobre todo muy fuerte en los últimos, les diría, 20 años, ¿no? Es un discurso según el cual, bueno, ¿no? Yo digo la pedagogía de la condescendencia, claro, ¿no? Bueno, está bien, pero no puede hasta ahí, y entonces tenemos que acompañar y sostener la trayectoria y entender que, de nuevo, la idea de los formatos, que la escuela es elitista y es enciclopedista, y entonces en realidad no le habla de la realidad que tiene esa piba y ese pibe. Y en realidad lo que uno se tiene que preguntar es, si la escuela no cumple esa función, ¿dónde se lo van a garantizar? ¿No? Claro. Entonces, si no es ahí, ¿dónde? Si no es ahí, ¿es dónde? Entonces me parece que ahí es donde nos interpela con una labor, digamos, militante, porque sobre todo es desarmar este discurso progre, ¿sí? Que en realidad yo siempre digo, bueno, lo que termina, si uno lo limpia de todas las palabras que que colocan estas reformas en clave freiriana, ¿no? Lo que uno observa es que en realidad hay un proceso en donde se sostiene que a ese pibe no le podés ni exigir, ni pedir, ni nada, porque no le da. Entonces, claro, en realidad es como, ¿no? Termina siendo un discurso más reaccionario de lo que... claro, perdón, y la acreditación también implica, cuando vos acreditás el nivel secundario, también implica que vos ya tenés ciertas cosas, y vos haciendo todo ese recorrido de... pobre, bueno, no tiene, no puede. Ni siquiera estás garantizando nada. Claro. De hecho, después es un problema que se patea para la universidad. Vos como docente universitaria, tipo, bueno, talleres de lectoescritura. Bueno, no, tenés 20 años, amigo. Claro, o sea, es que además hay muchos problemas ahí, porque yo siempre digo, en la educación nunca hay soluciones mágicas. O sea, lo que es vos... el tema, claro. Y además, bueno, acá los psicólogos, psicopedagogos lo van a poder explicar mejor que yo, digamos, determinados procesos de aprendizaje tienen tiempo en el desarrollo psicológico, emocional de una niña, de un niño y de un adolescente. Entonces, el sentido graduado de la escuela, ¿no? Y de los contenidos tiene que ver con acompañar ese proceso que, digamos, es emocional, neuronal, biológico, ¿no? Exacto. Entonces, no es verdad que si vos no aprendiste a leer en primero, en segundo grado, da lo mismo que lo aprendas a los 18 años, porque lo que seguramente va a pasar es que vos tenés un analfabetismo consolidado. Claro. Entonces, esta idea de que en la educación se puede patear el problema para adelante, no es cierto. No es cierto. Termina siendo una ideología súper perversa en términos de lo educativo, ¿no? Y efectivamente nosotros utilizamos una palabra para intentar traducir, digamos, este proceso. Decimos que hay una tendencia a la degradación educativa, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, lo cierto es que la escuela primaria, ¿no? En Argentina, en nuestro país, se masifica en la primera mitad del siglo XX, ¿sí? Entre fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Obviamente era una escuela clasista, ¿sí? Porque vivimos en una sociedad clasista que tenía problemas de deserción y de desgranamiento. Pero vos llegabas a tercer grado y estabas más alfabetizado que un chico y una chica que hoy termina la primaria, ¿sí? Que quiero recordar que un tercio, ¿sí? Tiene niveles de lectocomprensión básico debajo del básico, ¿sí? Casi un 40% en matemática, y cuando vos miras qué pasa en la escuela secundaria, que es obligatoria en los papeles, porque de cada 10 que arrancan, ¿sí? 4 se quedan en el camino, ¿sí? Y de esos 6 que llegaron, un cuarto no se recibe. Podríamos estudiar la matemática. Sí. Por eso les decía que era un bicho raro con los números, ¿no? Sí, aparece muy fuerte. Pero digo, a ver, la terminalidad, de hecho, el ausentismo que tenemos en el nivel medio es tremendo. Exacto. Y cuando vos miras qué pasa en la secundaria, con esa secundaria que es un colador, digo yo, ¿no? Las últimas pruebas nos muestran que
82 de cada 100 pibas y pibes tienen un nivel básico debajo del básico en matemática, y un 42% de las pibas y de los pibes tienen ese mismo nivel, o sea, debajo del básico, no importa si le cambian, ahora se llama de nivel 1 a nivel 5, pero digamos, esa es la idea. Es para complicártelo un poquito más, ¿no? Sí, es para que los datos no sean comparables, lo cual es un problema. También, ¿no? Pero y no comprensibles también. Exacto. Y eso es en la secundaria. Entonces, pensar que ese problema, ese indicador no se traduce en la universidad, por más de que, o sea, Argentina es uno de los países que tiene un nivel superior más extendido, eso es una conquista de la clase obrera, lo mismo la gratuidad, o sea, esto quiero decirlo, digamos, y que sobre todo la universidad sigue siendo, digamos, a pesar del proceso de degradación que va atravesando el sistema educativo, la universidad es una universidad centralmente obrera. Cuando uno mira, digamos, hasta los quintiles más bajos de ingresos acceden, digamos, a la universidad o al nivel superior, no universitario. Pero efectivamente este problema, digamos, de aprendizaje se traduce, digamos, en el nivel superior, ya sea universitario o no universitario, y piensan, ¿no? Digo, como para pensarlo históricamente. En los 80, ¿sí? En el alfonsinismo implementó el CBC, que era el ciclo básico común, que era un ciclo de nivelación, entendiendo, ¿sí? Que esas trayectorias que llegaban a la universidad llegaban desparejas, claro. ¿sí? Había que nivelar. Está muy bien. Eso fue el CBC. Se lo pensó como algo coyuntural, es decir, que en algún momento se iba a eliminar, digamos, y cumple. Siempre se pensó del lado. Y cumple 42 años, ¿no? Continuará con talleres de ingreso. Y no, claro, y además tenemos ahora talleres de ingreso que son de lectocomprensión. Y los pocos, hay algunos estudios en la Universidad de Mar del Plata y en alguna de las universidades de Cuyo, no me acuerdo ahora si era Mendoza o era San Luis, que trabajaban con estudiantes de primer año de la carrera, viendo también los niveles, digamos, de deserción. Sí. Que son reales, y en donde en general lo que planteaban es que tenían problemas de lectocomprensión, que les costaba sentarse a leer y entender un texto. Ni hablar de escritura también, ¿no? Bueno, ni hablar de escritura, que además con el teléfono, ¿no? Bueno, cada vez se escribe peor. Exacto. Y de hecho, inclusive es, digamos, es súper interesante ponerse a leer, digamos, cómo los nuevos dispositivos nos van transformando el cerebro y cómo además algunas de las pericias que pensamos que eran perimidas, ¿sí? Escribir a mano, leer en papel, digamos, en realidad en nuestro cerebro generan conexiones neuronales que son necesarias para un aprendizaje profundo, ¿no? En este sentido quería preguntarte, Romina, ¿cómo ves que el régimen académico profundiza este vaciamiento y este alejamiento respecto de la universidad, ¿no? Si hablamos de nivel medio, el nuevo régimen. El nuevo régimen académico. Claro. Parece que van a estar equivocadas la respuesta, pero 0800. Nos van a denunciar. Claro. 800 años. Recuerden que ustedes pagan la radio con ese Poneme laburo, por favor. Una nube para que no me vea la inspectora. Ahora sí, bueno. Vamos a trabajar acá, que está mejor. Siguiendo esta línea disruptiva, Vamos, al menos yo tengo, quizás es una perspectiva ideológica. Consideramos estar en contra del nuevo régimen. Bueno, te escucho. Igual después, antes de terminar la entrevista, después hay gente que está preguntando cosas para vos. Ahí estamos, así para que no nos descubran en la escuela. No blurearon. No, no, estamos a favor, señor presidente. Bueno, a ver. Yo siempre lo primero que digo es que me parece que en realidad el régimen académico lo que hace es consolidar un montón de dispositivos y de herramientas que aparecieron en la pandemia a propósito de la emergencia. Claro. Tal cual. De hecho, y tampoco lo esconden, porque de hecho dice... No, tal cual. Pero digo, me parece que es como muy claro señalar esto, ¿no? Claro. Sí. Y de hecho, cuando uno se pone a intentar hacer como la historia más reciente del régimen académico, obviamente encontrás la pandemia, pero también uno empieza a encontrar determinadas resoluciones, normativas o discusiones que las podemos rastrear hasta el año 2014, 2015. Recuerden esta idea de si eliminar los aplazos porque eran estigmatizantes. Sí, no, se escribían con rojo. Claro, a ver, de los amigos no de corregir no con medimos rojo. la pobreza para no estigmatizar, llega, ¿no? De la mano no puede poner un 1 con rojo. Llega lo mismo, ¿no? Exacto. Y fíjense que, entonces, si uno tuviera que decir qué hace el régimen académico, ¿no? Exacto. Bueno, de nuevo, dentro de un discurso que uno dice, ay, mira qué lindo si pudiéramos hacer esto, pero que después es irrealizable, supone que
que aprobar, ¿sí? No es el resultado de un proceso de enseñanza y aprendizaje, y entonces que se traduce en eso, la calificación es el resultado de un proceso más profundo, ¿no? Supone que, bueno, que en realidad si nosotros incorporamos la promoción automática, ya garantizamos que todos aprueben, ¿no? Exacto. Eso es como lo primero, o sea, se elimina con esta idea, también aparece esto que hablábamos al principio, la idea de flexibilizar el formato, ¿no? Bueno, la cuatrimestralización de materias, ¿sí? La idea de agrupar de romper con la estructura graduada que hablábamos antes y agrupar a los estudiantes según, digamos, en qué nivel del proceso de enseñanza-aprendizaje se ubiquen, ¿no? Y en realidad lo que uno podría decir es, bueno, obviamente las etapas de intensificación del aprendizaje, cuando uno mira cómo se está dividiendo el calendario escolar, casi que tenés 6 meses con suerte para desarrollar contenidos y otros 5, porque esto de que los docentes tenemos 3 meses de vacaciones, denme mis 3 meses de vacaciones porque están? nadie los tiene. Lo quiero acumulado también, porque los que me deben. Que me den lo de los 10 años. Claro. Retroactivo. O licencia psiquiátrica. Aceptamos. Casi que se redujo, digamos. Que creo que limpio quedan 12 clases, ¿no? Claro, me parece algo así, ¿no? 4 por bueno, entonces, los que tenemos 2 módulos. Fíjense que en realidad lo que está pasando en la escuela secundaria es que se está adaptando al formato del Plan Fines 2, casi. Exacto. ¿No? O sea, en realidad la educación de jóvenes y adultos, yo siempre digo que fue un laboratorio en Argentina de ensayo de propuestas, digamos, de... Claro, para no implementarlo directamente, veamos qué pasa con esta minoría. En la escuela secundaria. Pero fíjense que sí, efectivamente está reducido en 12 clases y además... Bueno, después se crean figuras, digamos, que uno dice, bueno, ¿no? La idea de los equipos de acompañamiento a la trayectoria, ¿no? Claro. Bien. Que en realidad, cuando te dicen, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Todo personalizado, pero personalizado, y cuando vos te pones a hacer la grilla de la gente que tenés que seguir, de golpe tal vez tenés, con suerte, 180 personas, ¿no? A los cuales les tenés que personalizar la enseñanza. Obviamente conviviendo en realidad en una infraestructura escolar que, digamos, la pandemia nos mostró que no podíamos garantizar el 1,5 metros de distancia social y tener a todas las pibas y de los pibes en el aula. Y ahora nos dicen que en esas mismas aulas que ya sabemos que tienen estas características, vos vas a agrupar a los grupos según en 3 y les vas a personalizar los esquemas de enseñanza y aprendizaje a cada uno. Que obviamente con esta idea de que la escuela ya no tiene que enseñar porque, digamos, los pibes ya saben todo, no sabemos muy bien cómo ni de dónde lo obtuvieron, ¿no? La idea de trabajar con proyectos, que también es una forma de degradación de los contenidos, ¿no? Porque hay una renuncia a la idea de que la escuela es un espacio de formación y de formación disciplinar. Y en realidad a mí me parece que hay un error, ¿sí? Que porque te dicen, bueno, en la universidad se trabaja en términos interdisciplinarios, ¿no? Y eso hace que el conocimiento avance. Sí, pero para llegar a ese esquema vos tenés que tener un conocimiento disciplinar muy sólido en cada una de las disciplinas. Exacto. Las especificidades, eso tenés que manejar las especificidades para luego hacer un proyecto, ¿no? Totalmente. Entonces, con esta idea de los proyectos de vida, de los saberes relevantes, ¿no? En realidad lo que estamos observando es un gran recorte del contenido, no solo por el esquema organizacional que se arma para el contenido, sino también por esta idea de que, bueno, ya en realidad el año calendario me queda reducido, ¿sí? A 12 clases. Exacto. Y entonces, por más de que a mí me digan que no hay ninguna reforma en términos curriculares, es decir, que no hicieron una normativa que diga que sacaron contenidos, lo cierto es que no hay pedagogía del mundo que se haya inventado hasta el momento que logre que en 1/3 del tiempo vos tengas el mismo resultado curricular, ¿no? Exacto. Entonces, y acá, digamos, lo que me parece es, bueno, todo este proceso en realidad no solo es un vaciamiento curricular muy grande, sino también, y esto me parece que hay que prestarle atención, ¿sí? Es esta idea de eliminar la repitencia o el sostener las trayectorias con la promoción automática. En realidad lo que va a terminar haciendo es mejorar los indicadores, que son los indicadores con los cuales se mide, ¿sí? Y se comparan los países, necesidades básicas insatisfechas, uno de los indicadores que toman, ¿sí? O para medir la desigualdad, uno de los indicadores que se toman es la terminalidad educativa. Y la deserción escolar. Esa era una de las preguntas que habíamos pensado. Yo creo que lo hicieron con ese sentido, pero ¿sabés qué le pasó, me parece, en Provincia de Buenos Aires? Me
parece que contaban con que el docente iba a tirarla del vago. Uy, voy a tener que tener 50 pibes. No, los apruebo a todos. Y ya está. No. Y me parece que le salió mal. Te digo por cuestiones estadísticas, ¿sí? Viste que la provincia de Buenos Aires plantea estos conversatorios con inspectores, que mandan a profesores con inspectores. Bueno, en la del año pasado era todo, bueno, vamos a ver qué va a pasar. Y en la de ahora es, bueno, vimos qué pasó. Medio que se quisieron meter un tiro con respecto a el nivel de repitencia que tenían en 2023 con el nivel de recursada que tienen en 2024-2025. Y que es más, vamos a esperar que cierre el periodo de intensificación y ahí vas a poder hacer unos números hermosos, porque para mí le salió pésimo. Porque ¿qué hace el docente? El docente acostumbrado a que todos le vengan y le digan, ¿cuánto es 1 más 1? 3, cerca. Bueno, no dijo 8, no es que está tan alejado de la realidad. Bueno, aprobalo. ¿Qué hace el docente ahora? ¡Ey! No salió ningún problema. Venía en agosto. Claro, porque hay 200 instancias. Entonces, vos, al darme más instancias, yo esa acreditación la voy pateando, pero no porque soy malo, porque considero que no estás en condiciones de aprobar. Entonces yo creo que ahora se le empieza a juntar todo. Ellos no contaban con que el docente y se iba a tomar en serio esto de, bueno, ¿hay más tiempo? Bueno, aprendamos. ¿Querés otra forma de aprender? A ver, vos me dijiste que hay otra forma de aprender. Entonces yo lo implemento. Los números son terroríficos. O sea, tipo de colegas, amigos. Salvo en escuelas muy puntuales, con pibes que están muy bien económicamente, que su vida es estudiar. Los pibes ni aparecen, ¿eh? Yo creo que el año que viene... Es que en realidad por eso yo traía esto también de la pandemia, ¿no? De que estos son dispositivos que empezaron a aparecer en la pandemia. Porque en realidad en el 2020, cuando se anunció, ¿sí?, que se iban a sostener las trayectorias y que, digamos, se iban a eliminar, digamos, las insuficiencias, los aplazos, etcétera, y se pasaba a la calificación valorativa, esto produjo un montón de baja en la conectividad, en el Zoom, en el WhatsApp o lo que fuera de las pibas y de los pibes. Y en realidad, digamos, lo que... por eso arrancaba antes diciendo, bueno, a ver, ¿cuánto te quedás, o sea, en un espacio que considerás que es inútil y que además te dicen que igualmente el resultado lo vas a obtener? Nada. Sí, no, te vas. Sí, sí. ¿No? De ahí una de las preguntas que pensamos es ¿qué pasa con la terminalidad? O sea, son números ficticios que en realidad enmascaran este ajuste. Y ahí una de las preguntas que se nos ocurría es, bueno, ¿qué estrategias concretas tiene el docente para así garantizar la calidad? Porque yo no estoy tan segura que si lo haces venir 200 veces con el mismo trabajito práctico, no sé si estamos garantizando también claro. el contenido con el cual estaríamos luchando en contra de este nuevo régimen académico. Pero en realidad ya preguntas. está, me parece a mí que ya está mal en la propuesta de base de parcializar las materias en contenidos, sí, claro. Porque justamente lo que exacto, porque lo que estás haciendo es, bueno, fragmentar esto, impidiendo también un montón de funciones cognitivas que se ven alteradas por de justamente decir, bueno, ahora es esto, ahora es esto. 5 preguntitas. Bueno, ¿viste? Todos estos colores hacen el arcoíris. Claro. Amigos, tanto. 7 años que estoy rindiendo. Bueno, pero igualmente eso también, que ya hablabas en un momento del materialismo histórico y demás, cumple también con un paradigma, digo, pensar así la educación, los contenidos y demás. Es todo funcional, me parece, también a un sistema que lo que busca es justamente la parcialización de la realidad. Y eso que vos ves ahí no tiene nada que ver con esto, cuando en realidad son la misma cara. Lo que pasa es que no hay opacidades o apariencias y demás que son funcionales. O sea, ahora que escuchante, la verdad, espectacular. Gracias. Estoy emocionada. No, me parece que esto es de vuelta lo que está de fondo, porque siempre nos quedamos en el régimen académico, en que es la sobrecarga laboral y demás y todo. Y lo que está de fondo es esto. Hay una cuestión cultural muy grande, hay problemáticas que se quieren tapar y maquillar, que esto nos explota en la cara en cualquier momento. Sí. O sea, ya nos está. Claro, tiene una intencionalidad política de hace muchos años, ¿no? Sí, y ese vaciamiento va de la mano de justamente evitar que el sujeto histórico haga relaciones lógicas entre una problemática y la otra, ¿no? Pensaba de lo que vos decías, Cande, ¿no? Que
Claro, inclusive uno cuando empieza a mirar, bueno, y intentar comparar las reformas, este es régimen académico, pero mirás la reforma de la nueva escuela secundaria en Río Negro, mirás la de Córdoba, mirás el secundaria Aprende, digamos, de Ciudad de Buenos Aires, inclusive el marco federal, el marco federal acuerdo que aparentemente va a lanzar el gobierno, ¿no? Y uno encuentra como ciertos denominadores comunes, ¿no? Y esta idea de la flexibilidad, yo digo que es flexibilización o degradación de los contenidos, ¿no? Claro. Y de hecho, bueno, Río Negro es el ejemplo más claro en esto. Vos tenías el aprendizaje por equivalencias. Entonces, si vos, digamos, aprobabas historia de 5º año, por ejemplo, historia contemporánea mundial, digamos, te daban por aprobado todas las historias anteriores, ¿no? Como si el peinado acá. Como si por ósmosis uno entonces hubiera adquirido historia antigua, historia medieval, historia moderna, historia contemporánea. La revolución de mayo, ¿no? Anda por ahí. Es una revolución. Es una revolución. Algo pasa. ¿No? Y entonces voy de nuevo a esto que planteaba al principio. Lo que hay que ver, ¿sí?, es que en una sociedad de clases que distribuye de manera desigual el conocimiento y el acceso a la cultura, si nosotros no defendemos ese lugar de la escuela como esa posibilidad de, digámosle, nivelación o de intentar limar esa desigualdad, ¿dónde es que se va a producir este proceso? Y esto lo digo porque me parece que es muy importante, porque en general cuando se habla de todas estas cosas, lo que... si te corren por izquierda con Freire, te dicen, no, pero los saberes que son que de la comunidad y los saberes ancestrales y entonces y la oralidad y no, y todo es lo mismo. Y no es todo lo mismo, ¿no? Y si te corren, digamos, por derecha, bueno, te lo van a poner asociado, digamos, a esto de los TICs, y en general el decir, no, a ver, el régimen académico, estos procesos de reforma en realidad son un genocidio en términos educativos. Pensémoslo así, lo que estamos haciendo con futuras generaciones a las cuales no les estamos alfabetizando a lo largo de 14 años de escolaridad obligatoria. Claro, es mucho tiempo. ¿No? En realidad, en general, cuando ponemos esto sobre la mesa nos dicen, ay, ustedes porque son elitistas. Y no, y en realidad lo que estoy defendiendo, ¿sí?, es, digamos, entender que si la escuela no cumple ese lugar en una sociedad que es de clases, ¿sí?, que es donde vivimos, bueno, no va a encontrar ningún otro espacio para hacerlo. Y como ustedes hablaban en el bloque anterior, las pibas, los pibes, las niñas, los niños, los adolescentes pasan un montón de años de su vida y horas de su vida en la escuela. Entonces, ese espacio es una oportunidad para intervenir. Entonces, si nosotros no entendemos cuáles son las batallas que tenemos que dar y defender a la escuela como ese espacio, digamos, de acceso a la cultura, al conocimiento, de que ese docente que tiene, hayas estudiado en un profesorado o hayas estudiado en la universidad, vos tenés educación terciaria. En nuestro país está muy extendida la educación terciaria, pero igualmente lo que hay que ver es que cuando vos mirás hasta 29 años, ¿sí?, los que no terminaron la escuela secundaria creo que están cerca de 1,5 millones de personas, ¿no? Triplicaríamos la matrícula de adultos que hay hoy en la EPJA solo si incorporáramos a los menores de 29 años. En realidad, todos nosotros que tenemos estudios superiores naturalizamos algo que en realidad no es natural o masivo en el conjunto de la sociedad. Entonces, el docente, las docentes, es un intelectual, es un laburante intelectual que trabaja con ideas, ¿sí?, y que tiene algo distinto de esas pibas y de esos pibes. Y entonces vos, junto a la familia, sos un aliado. Y entonces me parece que nos hace muy mal a nosotros y al conjunto de la población si nosotros no nos ordenamos en relación a eso nuestras batallas y defendemos ese espacio de la escuela. Obviamente. Exacto. Ustedes me preguntan, bueno, pero repetir no era, digamos, del régimen anterior, no resolvía el problema. Y no, porque si vos en realidad no podés modificar el proceso de enseñanza-aprendizaje, el contexto del aula, seguramente se vuelve a repetir ese resultado. Pero en realidad nos alcanzaría con ver qué es lo que hacen otros países del mundo, ¿no? Otros países del mundo que, volviendo a esto de la lectura, de en qué momento, digamos, las chicas y los chicos empiezan a aprender. Primero,
tener pareja pedagógica por grado ya sería, digamos, un avance que permitiría traducir esa personalización. Digo, ¿no? Se habla si hay muchos docentes o pocos docentes. En realidad, si quisiésemos resolver la crisis educativa, necesitamos un montón de docentes más de los que tenemos en el sistema, ¿no? Obviamente que estén pagos, que tengan, digamos, un salario que les permita vivir en una jornada y que la otra sea para estudiar y para planificar, trabajando los 3 turnos. Bueno, un montón de cosas. Pero digo, ¿qué hacen en esos países? No solo trabajan con pareja pedagógica, sino que además tienen, digamos, equipos de orientación suficientes y en cantidad en cada una de las aulas para poder detectar, digamos, problemas de lectura, de aprendizaje. Y entonces esos chicos, y estoy hablando Canadá, no les estoy diciendo Finlandia, digo como para que, ¿sí? Para sacar a Finlandia siempre todo está bien ahí. Ahí estoy ideal. Claro. Por eso me gusta el ejemplo de Canadá, porque digo, bueno, no es que está arriba de las PISA, pero más o menos rinde razonable, claro. ¿sí? Bueno, Canadá. Entonces lo que hacen es, tienen aulas, digamos, de aceleración, le llaman, para el trabajo personalizado con esas chicas y esos chicos, ¿sí? Claro. Para que, digamos, precisamente lograr detectar dónde está el problema, intentar, digamos, obviamente superarlo, resolverlo y después que vuelva al aula común, ¿no? Entonces vos decís, bueno, no solo trabajan con grupos más pequeños, tienen docentes mejores pagos, tienen aulas, digamos. Había leído que tienen 20 estudiantes, Sí, con mucho 18. Exacto, y la verdad es que el número incide, ¿sí? Y a ver, y no lo digo yo, Romina De Luca, lo dice la UNESCO, que no vamos a decir que es un organismo bolchevique, ¿no? Para nada. Bien, entonces, que la infraestructura, que el salario docente, que la cantidad de estudiantes que tenés por docente y la posibilidad de acompañar influye en el proceso de enseñanza-aprendizaje, eso es un dato, digamos, que tenemos un montón de evidencia. O sea, si queremos operar científicamente, ya lo sabemos, y entonces, señores, pónganse a leer y hagan las cosas que tienen que hacer, ¿no? Entonces me parece que ahí hay como un núcleo para poder entender que, bueno, a ver, la idea no es pensar que el proceso que se aprueba administrativamente, que si yo elimino, ¿sí?, la repitencia, ya está, resolví el problema, porque lo más probable es que el problema vos no lo resolviste, sino que lo ocultaste. Y si vos querés resolver el problema, bueno, acá tenés, digamos, aspectos para poder pensar cómo lo podés hacer, ¿no? Totalmente. A colación de esto, Romina, habíamos pensado, una compañera también, Puaner, pensó en preguntar. Puaner y estudiante tuya. Fue estudiante tuya. Si hay ejemplos, acá en tu lineamiento, obviamente el rol docente es fundamental, ¿no? Porque ya si habríamos pareja pedagógica, Dios, por favor. Ojalá. Y ella nos había preguntado, bueno, si te podíamos transmitir qué ejemplos históricos existen de esta resistencia docente tratando de resguardar, ¿no? Esa calidad académica o la búsqueda de nuevas estrategias en pos de ir contra estos genios de los sellos, ¿no? Me gusta llamarlo, que están alejados del aula, ¿no? Mira, ¿hay algún ejemplo que se te venga a la mente? A ver, a mí me parece que en general pensaba, ¿no?, en las grandes referentes de docentes de la primera mitad del siglo XX, inclusive en las primeras organizaciones sindicales, inclusive hasta en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Hubo nucleamientos que en realidad tomaban el problema pedagógico como una parte súper importante, digamos, del proceso de la lucha en el plano de lo sindical. Bien, ahí va. Y eso me parece que es clave. Docente trabajador, ¿no? Claro, y eso me parece que es clave, porque en general yo siempre digo, ¿no?, nuestros sindicatos, a los cuales todos aportamos, estamos afiliados, ¿no? Digo, como para que se entienda desde qué lugar uno lo está diciendo, ¿no? En general se concentran en, obviamente, lo urgente, y lo necesario queda, en algún momento tal vez nos ocuparemos de. Y que próximamente, ¿no?, charlaremos sobre. Y yo siempre digo que hay que batallar por la paritaria de contenidos, y que tiene que ver con precisamente el poder pensar estos problemas, ¿sí? Que nosotros necesitamos que nuestro agente colectivo, organizador, recupere, ¿sí?, la discusión curricular, y que la recupere en desde una perspectiva propositiva, porque en general sí que escuchamos decir a los sindicatos a propósito de las reformas, en el mejor de los casos rechazamos el régimen académico, ¿sí? Rechazamos esta reforma, rechazamos la secundaria aprende, ¿no? Bueno, está bien. Y digo, claro, ahí está. Y digo, no está mal, digamos, que vos digas, yo esto no lo quiero, pero lo que vos tenés que decir es, bueno, ¿qué es lo que vos
pensás o le propones al conjunto de la docencia, al conjunto de las familias y de las pibas y de los pibes para hacer. Porque si no, vos en realidad no estás interpelando a nadie, ¿no? Es decir, al no. contrario, esto no, buscate otra. Es siempre el rechazo, ¿no? Entonces me parece que, bueno, si uno piensa, hay ejemplos en la historia donde vos ves, digamos, de sindicatos que organizaron congresos pedagógicos, ¿no? Y me parece que de alguna manera hay que volver a esa tradición, si entendemos que las y los docentes somos trabajadores, pero somos trabajadores intelectuales. Nuestro insumo de trabajo es algo muy específico, muy distinto, y lo que nosotros hacemos puede elevar el nivel cultural de la población, ¿no? Obviamente todos sabemos las condiciones de trabajo, la intensificación del trabajo, el desgaste laboral, o sea, no es que con esto estoy haciendo abstracción, digamos, de lo que son las condiciones materiales en las cuales desarrollamos nuestra tarea, porque todos las conocemos. Pero digo, si nosotras no empezamos a demandarle eso a nuestros órganos colectivos, bueno, me parece que es como que siempre estamos corriendo muy desde el fondo, y sobre todo me parece que esto no nos ayuda a intentar impulsar una alianza que me parece que es clave, que es entre la docencia y las familias, ¿no? Que de alguna manera las familias más proles, ¿no? Digamos, ¿no? Más obreras, más trabajadoras, en realidad saben que en la escuela se juega algo valioso, ¿sí? Ya sea por su propio déficit educativo y de decir, bueno, o sea, la idea que tuvo una base real en algún momento, digamos, el progreso material por la vía de la educación, ¿sí? El ascenso social, ¿no? El famoso ascenso social a través de la educación. Eso, digamos, en Argentina efectivamente ocurrió, obviamente cuando la sociedad ascendía, ¿no? Pero ahí está. Y me parece que esas familias saben que en la escuela se juega algo valioso. Entonces, si nosotros no nos colocamos en ese lugar de defender ese lugar, ¿no? Bueno, o sea, nos desarmamos nosotros y desarmamos también a las familias, ¿no? Exacto. Y entonces después siempre están los oportunistas que vienen a aprovechar esto, ¿no? Porque, digamos, pensemos en el discurso de la libertad avanza, ¿sí? Bueno, han ganado en gran parte. Tiene mucho que ver con ese enfrentamiento, ¿no? Autoestima, ¿no? Exactamente, ¿no? Político. Entonces digo, bueno, ahí me dentro parece... del colectivo docente muchos eligieron esa propuesta también. Bueno, y sí, a ver, lo mismo en su momento con Macri, digamos, propuestas que ganan con más del 50% de la población, pensar que solo el 10% de los ricos lo votaron es como no entender la realidad. Totalmente. Entonces lo que nosotros tenemos que ver es, bueno, a ver, ¿qué del discurso, ¿sí? De este otro sector, ¿sí? En realidad surgió de nuestro nuevo campo? Y cuando nosotros, digamos, si nosotros decimos, porque el Estado te cuida, y no te cuida. Entonces, bueno, la gente no es tonta y dice, no, mirá, eso sonará muy lindo, pero a mí, o sea, yo no tengo ni cloaca en la puerta, o para ir a la escuela, digamos, tengo asfalto en la cuadra de la escuela para que no paguen ruralidad, pero la comunidad que va a esa escuela tiene 15, 20, 30 cuadras de tierra y de barro, ¿no? Entonces digo, bueno, si no nos ubicamos... ¿sí? No, aparte, perdón, vamos a hacerlo desde el punto de vista del padre, no del docente, que sabe la lucha que hay adentro de la docencia. Pero me hablan de educación de calidad y mi pibe no tiene clase todos los miércoles porque hay paro. Yo capaz que un padre que terminó el secundario piensa, bueno, están teniendo un reclamo que posta, valioso, pero sacalo del común que no lo entiende. Vos me hablas de educación de calidad, me hablas de educación innovadora, me hablas de bla, familias, no hay clase, hay paro. Pero vos decís, lo que vos me estás diciendo, ¿cómo es la calidad? ¿No ir? Y otra cosa que te quería comentar, que de lo que estábamos hablando con respecto a esto es, qué loco, porque en la charla cuando se propone el nuevo régimen académico el año pasado, que mandan los videos de Silioni, hacen hincapié en que fue aprobado por unanimidad. Sí. No puede ser. Y vos tenés mucha más historia de la educación que yo, que menos yo, ellas capaz más, pero yo recién me meto en esto. No puede ser que nadie le haya dicho, nadie levantó la mano, esto no va a funcionar, amigo. O sea, no sé cómo traer la legislatura bonaerense, porque no puede aprobarse por unanimidad. Vos lees el anexo 4 y ya
no lo leo yo, mirá lo que te digo. Yo soy un diputado que, no sé, era comerciante, vendía alfajor en La Plata. Y ella es docente, y se lo doy. Le digo, che, ¿qué pensás de esto? Ya tenés que votar en contra, no te va a funcionar. Entonces digo, ¿cómo puede llegar a aprobarse un proyecto así? Bueno, yo siempre recuerdo que en realidad la Ley de Educación Nacional también se aprobó creo que por unanimidad, o no sé, debe haber habido 5 votos en contra de supuestamente un proceso que se defendió que había sido participativo, y cuando vos mirás la participación, creo que fueron 3 jornadas. ¿No? Un domingo a las 3 de la tarde. Y fueron los mismos que iban a votar. En todas las escuelas, y donde además, la comunidad. Maravillosamente, vos encontrabas que el preproyecto y el proyecto que se terminó aprobando después de las modificaciones era en el mismo. Entonces vos decís, bueno, ¿no? ¿Qué espacio hubo de discusión ahí? De hecho, cuando lees, inclusive cuando se vota la Ley de Educación Nacional, era... bueno, se aprueba en general y después se empieza artículo por artículo. Acá queremos proponer que se modifique tal o cual cosa. No vamos a admitir modificaciones, ¿no? Digo como ¿Para qué más se votar el particular? Exacto, digo como para poner en contexto las cosas que se dicen que son participativas, porque acuérdense que un caballito de batalla, digamos, del kirchnerismo fue que la Ley de Educación Nacional, a diferencia de la Ley Federal de Educación, había sido participativa. Bueno, ¿no? Chicos, con estos niveles de participación. Claro, no. Y en parte con el proceso de la provincia de Buenos Aires, cuando vos te lo pones a mirar, es muy parecido. Sí, no, aparte dice... Armaron jornadas con los, digamos, primeros jornadas con los docentes, donde vos decís, bueno, veamos que se eleva de ahí, para después, digamos, jornadas con los inspectores, para después... Entonces, digamos, son procesos que... Y es un arma contra tuya después, porque te dice, cuando vos, y por ejemplo, nosotros estábamos reclamando en uno de los conversatorios, es mucho el poder que tiene el ETE, aunque parezca una estupidez, es mucho... en respecto a las trayectorias educativas de los pibes. Y es medio un tatetí también, porque yo lo puedo hacerlo recursar materia, porque yo considero que, por ejemplo, lengua o matemática, necesito que la recurse, pero está dividida en 8 partes. Ah, bueno, después nos va a cursar 20 materias más. Esa decisión a mí me pesa. Porque yo estoy decidiendo sobre la vida académica de un estudiante, y puedo hacer que su carrera le dure 5, 6, 7, andá a ver si la termina la nocturna. Entonces, y ellos saben lo que decían con esto, a esto quería llegar, ¿no? Nosotros les consultamos. Sí, es. Ya hablamos con ustedes. Esto se lo preguntamos a los pibes, se lo preguntamos a los docentes, hablamos también con el maestranza. O sea, está todo aprobado. Bánquensela. Y ahí me parece que es un juego siniestro en general para el sistema, o al menos para nosotros, que la tenemos que vivir. Yo creo que igual ahí interviene un poco más qué concepción tenemos de democracia, ¿no? Que hoy lo hablábamos antes de entrar. Sí. Como que la concepción de democracia es, bueno, voy y participo de esa jornada porque me dice el directivo, o voy y voto cada 4 años, y en realidad generar participación implica también, no sé, estar en los debates, ir a la claro, pero sindicato. El régimen académico, si vos lees la primera hoja, que lo único que habla es de la participación. Nosotros hablamos con 4.300 alumnos. Sí. Pero 4.300 alumnos dentro de la cantidad de los que tiene la provincia de Buenos Aires es un suspiro. No es significativa esa muestra. Claro, no es ni ¿quién lee eso? No cataloga ni siquiera como muestra significativa, claro. Pero si vos le preguntás a la mayoría de los profesores, no en general, pero la mayoría de los profesores, no leyeron eso. Pero cuando vos te vas a quejar o vas a decir, che, mirá, esto es una locura, lo charlamos. Bueno, pero por eso yo antes planteaba que me parece que ahí está el problema en términos de, bueno, nuestros sindicatos tomando, digamos, estos temas, o sea, nadie pensó que iba a lograr un poquito más. Conjunto de la docencia, digamos, pensando estos temas, ¿no? Porque efectivamente, bueno, el terreno que vos cedés lo aprovecha tu enemigo, ¿no? Y entonces en realidad lo que termina pasando tiene que ver con esto. Ahora nos dicen, no, bueno, sobre esto no se puede hacer nada porque en realidad, digamos, esto ya fue votado y apoyado por todos ustedes. Y vos te pones a hacer memoria y decís, claro, ¿cuándo me consultaron a mí? No me consultaron. Se ve que falté ese día porque yo eso nunca jamás te lo hubiese votado, nunca jamás te hubiese dicho, hey, proyectón, lo tenemos que implementar ya. Yo creo de todas maneras que por eso decía antes que me parece que en realidad lo que hace el régimen es como consolidar un montón de pautas que estaban consolidadas desde la pandemia. Entonces como que de alguna manera profundiza, digamos, un proceso que ya se venía dando en la provincia. Entonces también, digamos, bueno, claro, ¿no?
Sí, es legalizar algo que ya estaba... Tiene ese terreno como ya allanado, ¿no? Claro. Y por eso yo decía, recuerden que todo esto se hizo con la excusa de la emergencia, ¿no? Y la semipresencialidad, que la provincia de Buenos Aires duró 2 largos años y contando, y un poquito más, digamos, ¿no? Sí. Entonces, bueno... Y asociado a eso hay una intensificación del trabajo muy fuerte que se ve además agravada por la caída salarial, y entonces el conjunto de la docencia está trabajando, digamos, muchas más horas, si puede en la escuela, y si no tiene otro laburo directamente. El pluriempleo está creciendo mucho en el conjunto de la docencia, en determinadas provincias del país está muy arraigado, porque inclusive en términos estatutarios no pueden trabajar, digamos, 2 cargos, claro, ¿no? Más de cierta cantidad de horas Claro, no te lo permite provincia tampoco. te pone 20, por ejemplo, la docente te pone 20 horas titulares, porque viste que todo lo, bueno, la mayoría de los trabajos que sean así tipo docente privado es, no quiero suplente, se renunció, titular, y vos decís, pero no puedo, y podés 20, y vos decís, pero no llego con 20 amigos tampoco, o sea, no me da, o sea, tipo, capaz que yo lo siento, pero en un aspecto muy pesimista es como, no tenemos ni una, no nos están dando ni una, o sea, tipo, los aumentos son pocos, porque uno puede joder, hacer chistes, pero después... la realidad material. Y vamos a sacar, saquemos del juego un toque el centro que no deberíamos, el salario, que es importantísimo. Después, las cuestiones, la forma de trabajo es esclavizante. Yo quiero ir a enseñar matemáticas. Yo los días discutiendo, yo no estudié guardería. No me traen 40 pibes, los tengo acá, y bueno, no se maten. Y de paso, miren los dibujitos que 1 más 1. No es mi laburo. Yo soy un profesional, no me capacité, no proyecté, para cuidar pibes. Entonces, sacando el salario, que no deberíamos, te repito, pero después todo lo demás es un desastre, ¿no? Es como, después dicen, ¿por qué no estudian? El Instituto 41, de acá, siempre lo voy a repetir, de Almirante Brown, en marzo volvió a abrir las inscripciones. No seamos tontos. ¿Por qué volvió a abrir las inscripciones? ¿Por qué? Se anotan. ¿Vos te anotarías a una carrera, salvo que no te guste, pero decís, que te va a generar todo esto que nos genera a nosotros? No, tal cual. Es que en realidad, inclusive uno cuando sigue la evolución de la matrícula de los institutos de formación docente está cayendo. Sí. Y está cayendo, y porque tiene que ver con esto, digamos, porque ya sabemos que la docencia es una profesión de pobreza. ¿Sí? Ustedes en el bloque anterior daban el dato de cuánto gana un director o un vice, digamos. Y obviamente, digamos, no cubrís ni la canasta de pobreza oficial, que está bien medida, bien medida no, un poco más razonable, digamos. Data Index te dice que está arriba del 1.600.000-800.000 pesos. Contra pobres. Y yo siempre doy este ejemplo que me parece que es como muy gráfico, que es cuando uno mira la evolución histórica del salario docente de la maestra de grado, el pico más alto del salario docente en una evolución de 1906, digamos, a nuestros días, nos daba el año 1934, donde el salario, digamos, de esa docente, de esa maestra de grado, era equivalente a 2 canastas, 3 familiares de la época. Hoy la docencia no cubre ni la mitad de la canasta de pobreza. Y eso es una pauta de eso que yo planteaba antes, del proceso de degradación de la sociedad argentina, y por ende de degradación material de la escuela y del salario docente, ¿no? Obviamente, el primer, digamos, momento de caída es en la década de los 40, y, digamos, se abre el escalafón, y entonces, digamos, se abre más, digamos, el escalafón por tipo de antigüedad y demás, y ese proceso empieza a caer, y vos tenés oscilaciones, obviamente, pero solo este dato, en la década del 30, 2 canastas y pico de pobreza, y hoy cobramos con lo mismo, la mitad con suerte, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, esa es una de las bases materiales que explican, digamos, bueno, el por qué no se elige la docencia, y que también tiene que ver con esto, con el que ya tenemos naturalizado de que la escuela ha pasado a ser un espacio de guardería social, sin recursos para ocuparte de guardería social. Lo tenés que hacer vos después, ¿no? El dibujito. Porque pensemos que de la pandemia para acá es que empezó a ampliarse un poquito más la cantidad de gabinetes o equipos de orientación por escuela, pero si no, antes tenías por los regionales más o menos, ¿no? Y que distritales, y que se hagan cargo de todas las escuelas que le toca. Y si
Bueno, y la ley de educación nacional en el año 2006 dice que todas las escuelas tienen que tener por lo menos un gabinete escolar. Bueno, otra de las deudas pendientes que nos ha dejado la ley de educación nacional, ¿no? Entonces, bueno, sí, efectivamente esto empieza, digamos, a hacer mella en el conjunto de la docencia y ni hablemos si nos ponemos ya, pero les diría muy finos y entonces empezamos a ver cómo, digamos, en realidad la reforma laboral en el conjunto de la docencia en realidad no necesita que nos modifiquen todo el estatuto porque tenemos un montón de profesionales que trabajan con formas contractuales absolutamente precarias, sin ir más lejos los docentes del plan FINEDO, ¿no? Totalmente. Entonces, digo, bueno, simplemente para garantizar esto, lo estadístico y exactamente. No resolvió ningún tipo de problemática. Entonces digo, bueno, tenemos la realidad material, tenemos, digamos, la realidad del mandato hacia la escuela y en una coctelera donde hay además un discurso de culpabilización y de responsabilización de la docencia de un problema que es social, general y que en realidad deberían rendir cuentas quienes estructuran la política educativa y no nosotros, que tampoco hace que la docencia sea atractiva. Hay un informe de la UNESCO, de nuevo, ¿no?, que muestra que, bueno, digamos, no solo que en todo el mundo si quisiésemos garantizar la educación secundaria obligatoria hacen falta más o menos 40 millones de docentes como para cubrir esas vacantes, ¿no?, sino también que un fenómeno que se está produciendo muy fuertemente tiene que ver con el abandono de la profesión docente durante los primeros 5 años de profesión. Siempre hacemos los chistes en sala de profe, ya pasaste los 5 años. Yo siempre digo que cuando empecé a laburar de docente, ¿no?, que entré más grande, no bien de docente media, ¿no?, lo que más me llamó la atención cuando fui a la primera escuela era con las docentes que tenían de 50 para arriba, claramente como detecté que necesitaban carpeta psiquiátrica, ¿no? Claramente. Y bueno, pero tiene que ver con las condiciones de trabajo en las cuales se produce. Yo no creo que todos lleguen así porque sí. No, es que no. Es insalubre. Justamente. No me acuerdo ahora el nombre, pero hubo una médica en la década del 30 que fue activista sindical docente, que precisamente lo que ella proponía era que tenía que haber creo que cada 5 años un año de profilaxis mental para que el docente pudiera. Sería bueno que lo implementaran. Bueno, ¿sabes? Claro, y en realidad nosotros, digamos, dentro del espacio donde yo milito, decíamos que tiene que haber un año sabático para capacitarte, porque en realidad se habla mucho de la formación continua, ¿no? En tu tiempo libre. En tu tiempo libre. Claro, joya, pero hacerla en tu tiempo libre no paga y vos vas a tener que pagar para esa formación. Y no te va a dar nada. ¿No? Porque si vas a las herramientas que te dan, vos decís, pero para hacer esto te voy a internet. No te hagas problema. Dejá nomás. No tengo ni computadora. Entonces digo, bueno, fíjense cómo en realidad, claro, ¿por qué esas docentes estaban para carpeta psiquiátrica? Bueno, producto de todas estas transformaciones que venimos describiendo y que son el resultado de un proceso, ¿no? Exacto. Bien. Muchas gracias, en serio. Gracias. Nos encantó. Vamos al corte y volvemos con unos memes. Gracias.